Gracias por la oportunidad que me da, tanto usted, pastor, como pastora Gloria, para compartir la palabra en la mañana de hoy. Aleluya. El Señor me ministró primero a mí y después, ¿verdad?, ministrará a toda la iglesia. Aleluya. Dame a Cristo, decía el cántico ahorita, ¿verdad? Qué cántico tan especial. Solo a Él necesitamos. Aleluya. En la mañana de hoy voy a estar compartiendo parte de lo que es el nombre de la iglesia, ¿verdad? Gosén. El Señor puso esto en mi corazón. Y dice la palabra en Génesis capítulo 45, versículo 9. Apresúrate a subir hacia mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor sobre toda la tierra de Egipto. No tardes en descender a mí. Mora en la región de Gosén, de modo que estés cerca de mí, tú, tus hijos, tu familia, tus ovejas, tus toros y todo cuanto tienes. Puesto que aún faltan 5 años de hambre, proveeré allí para ustedes, no sea que perezcas tú, tu familia y todo cuanto tienes. Notifiquen a mi padre, dice el versículo 13, toda la honra que tengo en Egipto y todo cuanto han visto. Dense prisa, traigan aquí a mi padre. Y el versículo 20 dice, y no se preocupen por sus posesiones, ya que de ustedes será lo mejor de toda la tierra de Egipto. Nosotros sabemos los comienzos de la nación de Israel. Sabemos que la nación de Israel ahora mismo está en alerta, ¿verdad? La hermana Teresita me lo recordaba, que nosotros debemos orar por esta nación. Pero si nosotros vamos al comienzo de la nación de Israel, lo vemos establecido en el libro de Génesis, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, aun cuando Abraham no tenía hijos. Aleluya. Si pasamos entonces a Jacob, Jacob tenía hijos, pero uno de ellos se llamaba José, y este joven era diferente a todos los demás, buscaba del Señor, honraba al Señor, y tanto fue así que adquirió una vestimenta especial. En cambio, sus hermanos no servían al Señor, no le eran de agrado, y él notificaba a su padre todo lo que sus hermanos hacían incorrectamente. Un día sus hermanos se levantaron y vendieron a José a los madianitas, y de los madianitas pasaron entonces a manos de los egipcios. Aleluya. Y el Señor comenzó a prosperar allí cuando él estaba solo a José. Aleluya. Lo puso en gracia en la casa de Potifar, lo puso en gracia en la cárcel y luego lo puso en gracia, aleluya, ante toda una nación. Y uno pensaría cómo José pudo ser capaz de traer sabiduría en un tiempo tan difícil para las naciones. Había llegado un tiempo de hambre, aleluya. Y Jacob, que era el padre de José, lo hacía muerto, aleluya. Y un día envió a sus hijos, ¿verdad?, para que entonces fueran a Egipto a buscar alimento para que no perecieran. Estos hijos, ¿verdad?, salieron de Canaán y llegaron a Egipto y allí se enfrentaron a José. José era el gobernador de toda la tierra. Qué sabiduría Dios le había dado para administrar y no solamente mantener a una familia, sino mantener a las naciones, ¿verdad?, que estaban alrededor de Egipto. Aleluya. Sin embargo, los hermanos no les reconocieron. Cuando se presentan, José termina reconociéndolos y retiene entonces a Simeón, a uno de ellos, y los retiene preso. Y le da una condición a ellos, lo señala como que eran espías y le da una condición. Ustedes pueden salir de aquí, pero si ustedes desean regresar, sepan que si tienen un hermano menor, lo tienen que traer. Aleluya. Así que ellos salen tristes, ¿verdad?, de la presencia de José. Un hermano ha quedado preso. Quizás la conciencia lo culpaba de que habían, ¿verdad?, quitado la vida a José. No sabían nada de él. Ahora Simeón estaba preso y nuevamente entonces traerían aflicción a su padre cuando le dirían que Benjamín tenía que entonces ir para una segunda ocasión y buscar alimento. Ese momento llegó, el alimento escaseó, aleluya, y entonces los hermanos de José le dijeron, es que hay una sola condición que nosotros podemos regresar a Canaán.
a Egipto, y es que nos des a Benjamín. Aleluya. Esto trajo dolor a Jacob, pero Jacob accedió, aleluya, y entonces envió a Benjamín en el grupo hacia Egipto para adquirir alimento. Cuando José vio a Benjamín, aleluya, se echó a llorar. Aleluya, de ver a su hermano de carne y sangre frente a él. Aleluya, habían heridas en este hombre, aleluya, que el Señor trataría. Aleluya, allí se reveló a sus hermanos. Me imagino lo sorprendidos que quedaron cuando vieron que su hermano José vivía y la grandeza que Dios le había dado. Aleluya, porque cuando uno es fiel, Dios engrandece. Dios se encarga de bendecirte. No importa dónde tú estés o la situación que tú veas, ¿verdad? Dios tiene un plan superior, un plan de bendición. Y estos hermanos entonces recibieron instrucciones de José diciéndole, díganle a mi padre que se apresure, que venga, aleluya, a Gosén, aleluya. Y ese es el nombre que Dios ha puesto a nuestra iglesia, a nuestra congregación, aleluya. Así que los hermanos sorprendidos tomaron entonces toda esa provisión para ir a buscar a su padre. Pero el faraón se alegra de esta noticia de que sus hermanos están allí y es de agrado porque el Señor siempre pone a sus siervos en agrado. Siempre habrá favor y gracia y todos los siervos de Jacob, de Faraón, aleluya, se gozaron de ver, aleluya, que los hermanos de José estaban allí. Así que no solamente quedó la palabra en que José le daba a sus hermanos de que buscaran, aleluya, a su padre y lo trajeran. Faraón fue más lejos. Le dijo, busca carros y busca provisión y vete a donde tu padre y tráelo, aleluya, porque yo lo voy a sostener. Y le dijo más, lo mejor de la tierra de Egipto se lo voy a dar. Era Gosén, lo mejor de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Y yo meditaba y pensaba, Faraón siendo el rey en la tierra, siendo el mayor, ¿verdad?, el gobernador de la tierra, no vivía en la mejor área de Egipto. Dios guardó a Gosén, ¿verdad?, intacta para entregársela a su pueblo. Aleluya. Así que salieron todos estos hermanos meditando el plan, ¿verdad?, que se estaba dando. Y fueron, y entonces cuando llegaron a Jacob, Jacob tenía 130 años ya. Quizás estaba en una edad que dijo, ya no hay esperanza, ya no tengo más camino. Y cuando él llega a la vida de Faraón, él le dijo, pocos y malos han sido mis años. Así que había dolor en el corazón de él. Aleluya. Sin embargo, cuando Jacob recibe esa noticia de que su hijo amado vive, aleluya, de momento mostró indiferencia, pero dice la palabra que su espíritu revivió. Recuperó las fuerzas y dijo, antes que yo muera, iré y veré a mi padre. Y al ver todo el testimonio de todos aquellos carros y toda la provisión, aleluya, con más razón. Emprendió el camino de regreso a Egipto, pero me llama la atención de la vida de Jacob. Cuando Jacob era joven, como jóvenes que nosotros tenemos aquí en esta mañana, Jacob tuvo un encuentro con el Señor. Jacob fue marcado desde su juventud. Y allí en Betel, el Señor se reveló a su vida y le dijo, no te dejaré hasta que no haga contigo lo que he determinado. Y allí él hizo un voto con el Señor y dijo, si tú me dieras alimento, si tú me dieras de vestir, si yo regresara en paz, si tú me cuidas, en otras palabras, tú serás mi Dios y el diezmo de todo apartaré para ti. Había un voto de Jacob hacia el Señor. Aleluya. Y Jacob toda su vida había cumplido esto, no importando las adversidades. Pero me llama la atención porque en un paso tan decisivo en la vida de Jacob, ante el llamado de su hijo que vive, él llega a Berseba y levanta un sacrificio, levanta adoración al Señor. Aleluya. Y muchas veces en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir, tomamos decisiones, ¿verdad?,
y se nos olvida presentarnos delante del Señor para que el Señor sea el que guíe nuestros pasos. Como decía el cántico ahorita, si tu presencia está, si tu arca está, hay avivamiento. Y el otro cántico decía, dame a Cristo, es lo que necesito, que Él esté conmigo. Y en medio de ese altar de adoración, porque Jacob no solamente, ¿verdad? Como el viernes compartíamos, cómo la fe fue sembrada de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Y no solamente la fe, ¿verdad?, fue sembrada, sino que había un corazón adorador en la vida de Jacob. Un día Lea dijo, le llamaré Judá, alabanza a uno de sus hijos. O sea que había una marca de adoración en esta casa. Y Jacob en Beerseba adora al Señor y el Señor se le revela en el capítulo 46, versículo 2, y dice, en visión de noche Dios habló a Israel, como de noche también tuvo encuentros con Jacob. Aquí en la adoración Dios le habló y le dijo, Jacob, Jacob. Y me imagino a Jacob que ya conocía la voz de Dios, ya había tenido encuentros con él, y él le contestó algo tan importante, heme aquí, ¿qué tienes conmigo, Señor? Entonces él le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, en Egipto te haré un gran pueblo, no tengas temor de descender allá. Cuando Dios aprueba, ¿verdad?, nuestras salidas, nuestras entradas, nuestros compromisos, ¿verdad?, y Él está presente, sabemos que hay una bendición garantizada. Y el 4 dice, yo descenderé contigo. Aleluya, suficiente. Que en cada paso Dios esté con nosotros. Como le dijo a Moisés, ¿verdad? Aleluya, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que Jacob entonces iba tranquilo a una nación, ¿verdad?, que no conocía. Aleluya, en una etapa de su vida alta, ¿verdad? Y descenderé contigo y te haré subir. Aleluya. Y dice la palabra que cuando Jacob llegó a Egipto, él tomó una decisión. Y él le dijo a su hijo Judá, ve al frente y busca a José. Y dile que lo voy a ver en la región de Gosén. Pero cuando yo veía eso, yo pensaba, Señor, Judá significa alabanza. Él acaba de salir de Beerseba, de Canaán. Quizás Jacob sabía que ese era el territorio que Dios le iba a dar. Quizás en su mente diría, pero Señor, si este es el lugar que tú me diste, ¿por qué ahora me estás trasladando a Egipto? Aleluya, pero ya contaba con la presencia del Señor. Pero cuando él entra entonces en Egipto, trae a Judá, que significa alabanza. Y yo meditaba, Señor, este hombre entró a Egipto adorándote, exaltando tu nombre. Cerró una puerta y pasó otra, y ambas en adoración. Aleluya. Y cuando se da ese encuentro entre José y Jacob, qué tremendo. Un padre hace a su hijo, ¿verdad?, que ya no vive. Y cuando se vieron sus rostros, debió haber sido algo extraordinario. Aleluya. Dice la palabra que José se echó a llorar a su cuello, ¿verdad? Y yo veo esto, que en Gosén la paternidad se restaura. Yo veo que en Gosén las familias son restauradas. Y yo lo veía en esta casa. Señor, ¿qué significa el nombre que tú nos has dado? Pues aquí es el mejor lugar que tú has escogido. Aquí hay un lugar de presencia. Aquí hay un lugar donde el corazón del Padre se vuelve al Hijo y del Hijo al Padre. Aquí hay un lugar donde la gente viene con heridas y con cargas del pasado, pero serán sanados, serán levantados, serán restaurados. Aleluya. Abrirán sus corazones y serán transformados. Aleluya. La orfandad en ese momento se fue para siempre. José recuperó a su padre y su padre recuperó a su hijo. También en Gosén es un lugar de provisión. Aleluya, porque había hambre en toda la tierra, pero había alimento separado, especial para Jacob y su familia. Era un lugar de sustento.
aunque se había agravado el hambre alrededor de la tierra de Canaán y de Egipto, era un lugar para preservar sus vidas, para guardar sus vidas. Es donde los sueños cobran vida, donde el espíritu revive, donde Dios trae sanidad a las heridas del pasado y donde restaura los años que se perdieron, y es un lugar de presencia. Aleluya. Faraón se enteró de que los hermanos de José habían llegado y les autorizó, bajo el pedido de sus hermanos, a permanecer y que la tierra de Gosén fuera de ellos. Aleluya. Así que Jacob entra en 130 años en Israel. Así entró a Gosén. A veces uno medita en las edades hoy y uno puede pensar, quizás yo tengo 60, 70 años, 80, no sé, pero uno siempre debe ver que hay un propósito de Dios para nuestra vida. Señor, ¿qué tú tienes para mi vida en este tiempo? Porque fue algo especial, ¿verdad? Para esta familia. Aleluya. Y dice el capítulo 47, versículo 27. E Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron allí propiedades, y fueron fecundos, y se multiplicaron en gran manera. O sea que Gosén tiene también esta definición. Aquí nosotros adquirimos bendición, aquí nos multiplicamos en gran manera. Aleluya. Fíjese, el panorama en Egipto era diferente para el pueblo que no agradaba al Señor, ¿verdad? Que no servía al Señor, porque el pueblo comenzó a perder sus propiedades. Como no había alimento, ellos empezaron a negociar con José, ¿verdad? Los bienes. Primero el dinero se agotó en toda la tierra, ellos se quedaron sin dinero y entonces van donde José y entonces comenzó el alimento a ser cambiado por el ganado. Y luego entonces fueron sus propiedades, ¿verdad? Sus tierras, ellos mismos. Sin embargo, para el pueblo del Señor, mientras había en Egipto, ¿verdad?, que ellos perdían sus propiedades, entonces Israel era bendito, era prosperado, era multiplicado. Aleluya, le entregaban las mejores tierras. Aleluya. Si vamos al Salmo 37, 19, en la Nueva Versión Internacional, el 18 y el 19. Gracias, Señor, la gloria es para ti. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. El 18, en tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Nosotros no le servimos a Dios en el vacío. Yo no estoy aquí porque no tengo cosas que hacer o porque no tengo sueños en la vida. No, yo estoy aquí porque yo sé 100% que mi Redentor vive. Y que cuando yo le sirvo al Señor, Él me ha provisto. Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Aleluya. Maravillado estoy con lo que Dios ha hecho con mi vida. Me ha respondido cada una de mis peticiones. Me ha protegido, me ha guardado. Y hasta aquí me ha traído y me tiene en su casa para su gloria. Aleluya. Y sé que sus ojos están sobre mí, están sobre usted todo el día para bendecirlo. Y vemos cuánto nos ama el Señor. Ayer por la mañana, ante el mensaje, ¿verdad?, pues uno tiembla. Y yo fui a un cuarto de la casa y me arrodillé. Y estaba, ¿verdad?, un poco ansioso. Y me arrodillé. Y empecé a orar al Señor y en medio de la oración comenzó a traer paz a mi corazón. Y yo me levanté de allí totalmente diferente, aleluya, renovado. Y veo la mano del Señor, no me dijo una palabra, solamente trajo una paz a mi corazón, una quietud, aleluya. Y cuando nosotros oramos, las cosas cambian. Cuando yo oro, mi temperamento es diferente. Cuando yo oro, yo puedo sonreír. Cuando yo oro, yo atravieso las dificultades de otra forma, con alegría, con expectativa.
Mi vida cambia, yo me doy cuenta. Cuando me falta la oración, aleluya, las cosas se tornan difíciles. Por eso no podemos abandonar la oración. Tenemos que, como dice Efesios, que sea tu armadura. Hay una vestimenta especial. Cuando tú eres parte de un ejército, tú necesitas una vestimenta especial. Un militar no va como quiere al servicio. Un militar necesita un equipamiento, necesita unas armas, necesita ser diestro. Son disciplinados, se levantan en la mañana, están pendientes a las instrucciones. No se pueden perder en esa batalla. Está la vida envuelta. Aleluya. Y también el cuidar a sus compañeros. Aleluya. Trabajan al unísono. Todos se mueven en una forma. Aleluya. Pendientes. Se levantan en la mañana. Aleluya. Se colocan su vestimenta y salen. Aleluya. Hacia la batalla. Y no es diferencia entre el creyente. Cada día nosotros tenemos que conectarnos. La batalla ha arreciado. Y la palabra dice que nosotros levantemos el escudo de la fe. Usted sabe que el escudo de la fe puede apagar todo dardo del enemigo para su vida. Todo dardo, no importa que sean la finanza, no importa que sea la salud, no importa que sea su matrimonio o su hijo que sea desviado. Levante el escudo de la fe y ese dardo lo va a apagar. Aleluya. Gracias, Señor. Cada día tenemos que orar y vestirnos de esas armas y fortalecernos en el Señor. Si aún los grandes siervos del Señor lo decían, como Pablo en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces tú parece que estás bien y todo anda bien, pero no puedes descuidarte. Cuando estás en la cima de la montaña tienes que doblar tus rodillas porque ahí el viento es peligroso. Aleluya, para tú poder sostenerte. Cada día ora, cada día busca del Señor. Refuerza en este tiempo. Aleluya, la búsqueda del Señor. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. En épocas de hambre tendrán abundancia. A veces ponemos nuestra mirada en las noticias del mundo y lo que está pasando y nos llenamos de las noticias, porque a mí me ha pasado, no te estoy diciendo algo que no haya vivido. Comienzo a ver todos los días, es como algo adictivo. Y comienzas a ver en internet las noticias y te llenas de eso. Y después cuando vas a orar es un poco difícil la oración. Pero cuando comienzas a desconectarte de la zona natural, aleluya, las cosas comienzan a cambiar. Comienzas a tomar la noticia del cielo. Dice la palabra, aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra no llegarán. Dice que ni plaga tocará tu morada. Entonces tú vives diferente. Puedes mantenerte en fe creyendo y obtener la victoria. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Dice, y residió Israel en la tierra de Egipto, en la región de Gosén, y se hizo fuerte en ella. Es tiempo de fortalecernos en este lugar. Aleluya. Creciendo y multiplicándose en gran manera. Gosén es el lugar donde te fortaleces, donde creces, donde te multiplicas. Aleluya. Ahora cuando vemos la palabra, Jacob llegó a los 130 años a Egipto, pero duró 17 años allí. Pero yo entiendo que fueron años preciosos de ver a José. Y cuando llegó el momento de la partida de Jacob, me ministró tanto la prédica del viernes, el discipulado del viernes, como el de hoy, porque ya el Señor el lunes pasado había puesto algo de esta palabra en mí. Pero pude ver la fe de Jacob. Jacob tiene 147 años. 147 años exactamente. Ya su día ha llegado y él va a partir. Y él llama a José. ¿Y sabes qué hizo Jacob? Dice la palabra que él, vamos a leerlo. El 31 dice, el 29 también, cuando se acercaron a Israel los días para morir, llamó a José y le dijo, si he hallado favor ante tus ojos, pon tu mano debajo de mi lomo y te haré jurar por Jehová que me mostrarás compasión y verdad y no me sepultarás en Egipto. Oye, le llegaban los días, pero su fe estaba intacta. Él sabía lo que iba a acontecer, lo tenía claro, y nosotros como patriarcas de nuestra familia debemos pedirle al Señor, ¿qué hay con mi descendencia? Señor, ¿qué hay? El día que yo tenga que partir, ¿qué tú tienes para ellos? Mira, ya Jacob
lo había vivido, lo sabía. Cuando yo duerma con mis padres, llévame de Egipto y sepúltame en la tumba de ellos. Y José respondió, haré conforme a tu palabra. Y mira el 31. Entonces Jacob dijo, júramelo, y él se lo juró. Luego Israel adoró sobre el extremo de su bastón. Está por partir, pero su fe está viva. Aleluya, toma el bastón. Y yo he escuchado que lo han compartido aquí, que en el bastón se escribían las promesas. ¿Sabes qué hizo Jacob? Se apoyó sobre las promesas del Señor. Yo voy a partir, pero hay una promesa. Yo tengo descendencia. Aleluya, yo sé que tú vas a cumplir tu promesa. Aunque yo no voy a entrar a Canaán, como decía el pastor, no voy a entrar a Canaán, yo no lo veré, pero yo sé que tú lo cumplirás. Tome el tiempo que tome. Aleluya. Gloria a Dios. Y dijo en el 48, versículos 3 y 4, e Israel dijo a José, mire cómo él sabía la historia, el Shaddai se me apareció en luz cuando era joven, tantos años, en la tierra de Canaán y me bendijo, diciéndome aquí, yo te bendeciré y te haré fecundo. Haré de ti multitud de naciones y daré esta tierra por heredad eterna. Israel le pertenece eternamente a Dios y es de su pueblo, ahí lo dice claramente. Es eternamente a tu descendencia después de ti. Ya Dios le había dado la palabra que pasaría con su descendencia y los años por venir. Aleluya. Y entonces me llama la atención también porque en Gosén no solamente él vio el rostro de José, sino que también vio a Efraín y a Manasés, que eran la descendencia. Los bendijo, puso las manos sobre ellos, la bendición cruzada, ¿verdad? Puso su nombre sobre ellos y los tomó como hijos. ¿Y sabe qué? Entregó la herencia, entregó la tierra y le dijo a José, ¿sabes qué? Yo te he dado una porción a ti en Israel mayor. Estaba entregando la herencia que no estaba en su poder, pero era de ellos. Él sabía, aleluya, esto va a pasar y ustedes van a entrar en Israel, en Canaán y van a morar allí y esta va a ser la porción de ustedes, va a ser mayor. Aleluya. Y comenzó a hablar proféticamente sobre su descendencia. Aleluya. Y me gusta porque a Judá nosotros nos gusta la adoración. Y hay algo poderoso porque dice la palabra que él empezó a profetizar sobre sus hijos. Pero a Judá le dijo, tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Quiere decir que cuando nosotros levantamos adoración en nuestra vida, nosotros dominamos a nuestro enemigo. Nosotros tenemos la mano sobre ellos y el Señor nos da la victoria. Aleluya. Y le dijo, como dice en Hebreos 7:14, el cetro no te será quitado. Él supo que vendría Jesús. Y le dijo, y vendría a través de Judá. El cetro no te será quitado, Judá, ni el legislador de entre sus pies habría autoridad en él, hasta que venga aquel. ¿Quién era aquel? Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes van a legislar hasta que Él venga, porque Él es el Rey de las naciones y Él va a regresar. A Él, a quien el cetro le pertenece, a Él esperarán los pueblos. Le habló proféticamente a Judá de que por su linaje no vendría por José. Él sabía que venía por Judá. Aleluya. Y allí bendijo a toda la familia y adoró al Señor apoyado sobre su bastón. Y hemos visto cómo Él levantó testimonio sobre ellos. Y Él compartió palabra profética, palabra de bendición sobre su descendencia. Y entonces partió. Ahora bien, y marcó a José. Marcó con palabras a José. Aleluya. Ahora hemos visto la mano del Señor en Gosén para proveer, para dirigir, para estar presente, para restaurar la familia, para levantar los sueños caídos. Pero ahora vamos a ver a Gosén en otro ángulo. Aleluya. Y los quiero llevar entonces a Éxodo. La palabra, ¿verdad? Si vamos de Génesis a Éxodo, pareciera que es algo que pasó de la noche a la mañana, pero yo estaba analizando que hay más de 400 años entre Génesis y Éxodo. Aleluya. José partió, llegó otro faraón,
el pueblo fue oprimido 430 años y entonces llega Éxodo. 400 y pico de años no tenemos escritura de lo que pasó. Y llega el tiempo de que el pueblo comenzó a clamar a causa de la esclavitud. Pero me gustó algo, que el pueblo continuó viviendo en Gosén. No se movió de Gosén. Aleluya, y lo vamos a ver. En el momento de la salida, la primera plaga que se da es el agua convertida en sangre. Toda el agua de Egipto se convirtió en sangre. Aleluya, no había para beber agua por una semana. Luego, en la segunda plaga, fueron las ranas, ¿verdad? Las ranas invadieron Egipto, invadieron las casas donde se preparaba el pan. Y fue la segunda plaga, el río, los graneros, los dormitorios. ¿Por qué pasa esto? Porque había un faraón que se oponía a que el pueblo saliera en libertad. Hoy muchos gobernantes se levantan también en oposición y desconocen toda la operación que Dios puede hacer. Y Dios en su misericordia, ¿verdad?, extiende su mano. La cuarta plaga era la plaga de las moscas. Y vamos a Éxodo 8, 21. Le dijo Moisés, porque si rehusas dejar que mi pueblo vaya, he aquí que yo enviaré enjambres de insectos de todo tipo, eran enjambres de moscas, sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu casa. Llenaré de enjambres de insectos las casas de los egipcios, asimismo la tierra en la que ellos están. Pero aquel día apartaré a la tierra de Gosén, en la cual vive mi pueblo, de manera que allí no habrá enjambres de mosca, a fin de que tú sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces haré distinción entre mi pueblo y el pueblo tuyo. Mañana será esta señal. Jehová así lo hizo venir un enorme enjambre de moscas al palacio del faraón, a los palacios de sus siervos, y toda la tierra de Egipto y la tierra quedó devastada por los enjambres de insectos. Aleluya, la cuarta plaga. Ahora, si nosotros vamos a la quinta plaga, la mortandad de ganado. Dice el capítulo 9, versículo 2. Ya que si rehusas, le dijo Moisés a Faraón, dejarlos ir como te has obstinado en hacerlo hasta ahora, he aquí que la mano de Jehová vendrá contra tu ganado que se halla en el desierto, contra los caballos, contra los asnos, contra los camellos, contra los bueyes y contra las ovejas, pues habrá una terrible mortandad. Sin embargo, Jehová hará distinción entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios, de manera que ninguno de los animales de la casa de Israel morirá, ni uno solo. Luego Jehová fijó un plazo y dijo, mañana va a hacer Jehová esto en el país. Al siguiente día Jehová hizo esto y murió todo el ganado de los egipcios, pero no murió ni uno solo de los animales de la casa de Israel. Entonces el faraón mandó supervisores y ellos vieron que del ganado de la casa de Israel no había muerto ni un solo animal. Aleluya, qué protección divina. En un mismo país, en una misma zona, cosas diferentes. Él tuvo que ir para verificar si era verdad. Aleluya, pero Dios mostrándose a la vida de Faraón y a la vida de su pueblo. Porque fíjate, en un momento dado Moisés fue rechazado por su pueblo. Moisés fue rechazado hasta por los mismos egipcios. Pero al ver la palabra profética sobre la vida de Moisés, el pueblo empezó, aún los egipcios empezaron a valorarlo, a tenerlo en alta estima, a ver que el Señor lo respaldaba. Y la oración formaba parte de su asignación. Cuando el faraón le pedía, mira, que se vaya la plaga, él decía, ¿cuándo quieres que se vaya? Mañana. Y él levantaba oración, aleluya, y la plaga cesaba. Un solo hombre, aleluya, cerraba la llave. Y toda esa plaga se iba y todas las ranas morían. Aleluya. Y ahí terminaba. Y esto es evidencia para el pueblo que no conoce al Señor.
Aleluya. La sexta plaga, ¿verdad? Fue una plaga de úlceras en las personas y el ganado. Ahora mire la séptima plaga. Aleluya. Granizo sobre toda la tierra de Egipto. Hace poco en China cayó un granizo fuerte. Vamos a ver en esta parte, ¿verdad? Dice... desde el 13, desde el 9:13. Entonces dijo Jehová a Moisés, levántate muy de mañana y preséntate el faraón y dile, así dice Jehová, el Dios de los hebreos, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto, porque yo enviaré esta vez mi plaga hasta tu mismo corazón, al de tu siervo y al de tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Pues ahora extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con mortandad a fin de exterminarlos de la tierra. No obstante, por eso te he levantado a fin de mostrarte mi poder y de que sea proclamado mi nombre en toda la tierra. Aleluya. Pero todavía restringes al pueblo y te has negado a dejarlo ir. Mañana a esta hora haré que llueva granizo muy pesado, cual nunca ha habido en Egipto desde el día que fue fundado hasta ahora. Ahora manda a que recojan tu ganado y todo cuanto tienes en el campo, pues cualquier persona o animal que se halle en el campo y que no sea llevado al interior del refugio, morirá cuando el granizo caiga sobre ellos. Aquel que tuvo temor de la palabra de Jehová, entre los siervos del faraón, juntó a sus casas y a sus criados y a su ganado. Pero aquel que no dio importancia a la palabra de Jehová, dejó en el ganado a sus criados y a su ganado. Aleluya. Entonces dijo Jehová a Moisés, levanta tu mano hacia el cielo para que caiga granizo. Mire esa señal, como Elías que pidió fuego, ¿verdad? Él levantaba la vara y lo que él decía se proclamaba y se hacía. Una declaración, había una autoridad en este hombre de 80 años, poderosa, una vara. Por aquí hay una vara que la vi ahorita. Levantaba su vara en obediencia, que Dios le dijo, llévate la vara. Y así era. Entonces Jehová le dijo, levanta tu mano hacia el cielo para que caigan granizos sobre toda la tierra de Egipto, sobre las personas, sobre el ganado y sobre toda la hierba del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés levantó su vara hacia el cielo y Jehová envió truenos y granizo, y el fuego se propagaba por toda la tierra, Egipto en llamas. Y Jehová hizo que cayera granizo sobre toda la tierra de Egipto. Cayó pues granizo y hubo fuego ardiente en medio del granizo tan pesado, cual nunca lo hubo en toda la tierra de Egipto desde el día que llegó a ser una nación. El granizo azotó por toda la tierra de Egipto todo lo que había en el campo, tanto a personas como a ganado. Toda la hierba del campo fue eliminada por el granizo y también todos los árboles del campo. Todo, aleluya, fue destruido. Pero escucha el 26, solo en la región de Gosén, donde vivían los hijos de Israel, no cayó granizo. 400 años bajo el amparo del Altísimo. ¿Es Dios fiel? Dios ha sido fiel, guardando a su pueblo, haciendo distinción entre el que sirve y el que no sirve al Señor. Y si nosotros tomamos esta determinación de servirle al Señor con todo nuestro corazón, Él nos va a guardar. No hay por qué temer. La semana pasada ungimos nuestros hogares, ¿verdad? Cuando yo lo ungía había una convicción en mi corazón de una diferencia antes y después, de que Dios nos va a guardar. Aleluya. En las naciones habrá tinieblas. Escuchaba a un veterano en mi trabajo decir, es que no tengo una cita médica. No sé para cuándo me la pueden dar. Quiere decir que los sistemas están cayendo. Pero cuando nosotros clamamos al Señor y le pedimos, Señor, tú eres nuestro sanador. Hay una promesa tuya que nos cobija, Señor. Tú nos diste una herencia de sanidad. No importa cómo se llame la condición. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Luego vino entonces la plaga de las langostas. Y mire el propósito detrás de todo esto. En el 10, versículo 1 y 2. La octava plaga.
Aquí está revelado el propósito del Señor. Entonces dijo Jehová a Moisés, ve ante el faraón, porque yo endurecí su corazón y el de su siervo, a fin de hacer estas señales en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo, a los hijos de Moisés, y a tu nieto, lo que yo hice a los egipcios, y las señales que realicé en medio de ellos, para que ellos sepan que yo soy Jehová. José fue vendido para Dios mostrar esa gloria. Porque si no, Israel no va a Egipto. Tuvo que ser vendido, y quizás José en dolor, pero él no sabía al final que es que Dios va a sacar al pueblo de Canaán y lo va a llevar a Egipto para glorificarse. Y que otra nación pueda ver cuán grande es el Señor, que no son los dioses egipcios. Aleluya, porque en cada plaga estaba siendo juzgado. Déselo al Señor. Démosle al Señor ese aplauso. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. Sí, Señor Padre. Gracias Señor. Aleluya. Recibe la gloria, Padre. Recibe la honra. Recibe la alabanza. Oh Señor, tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Él hace maravillas como Él quiere. Quizás tú has visto algo en tu familia y tú dices, ¿por qué estoy pasando por esto? Dale días, dale meses. Él tiene un plan con tu vida y con la mía. Y es plan de bendición. Los pensamientos de Él son planes de bien y no de mal. Uno de los versículos favoritos del pastor es Romanos 8, ¿verdad? Todas las cosas, apréndaselo bien, porque es uno de los favoritos del pastor. Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito. Aleluya. Y por último, ¿verdad? Ya que vimos el propósito de la langosta, las langostas cubrieron toda la tierra. Tú no veías el suelo en Egipto. Todo lo que quedó, que dejó el granizo, la langosta entró y se lo comió y devastó todo el país. Aleluya. Mire la 9ª plaga. Se va a gozar con esta. Dice, luego Jehová dijo a Moisés, levanta tu mano hacia el cielo y habrá tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que puedan palparse. Entonces Moisés levantó su mano hacia el cielo y hubo tinieblas densas, tinieblas por toda la tierra de Egipto. ¿Durante cuántos días? 3 días de tinieblas. Y no podían verse unos a otros y nadie se pudo levantar de su lugar durante 3 días. ¿Puedes repetirlo conmigo? Aleluya. Y dice aquí, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aleluya. Yo me imagino a Egipto mirando hacia Gosén. Ellos tienen luz y nosotros estamos sin luz un día. Al otro día mirando, todavía tienen luz. ¿Cómo nosotros no tenemos? Y al tercer día todavía en Gosén había luz. Otra de las cosas que somos llamados. Aleluya, la gloria para el Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Por eso la palabra dice, ninguna calamidad de la que envié a Egipto te enviaré a ti. Y a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Esa palabra me la dio ahora el Señor. Aleluya. Ninguna de las plagas tocaron a Gosén. Se mantuvieron 430 años. Y si seguimos leyendo la Pascua, cuando el Señor envió en esa última plaga a marcar los dinteles como el domingo pasado, a cubrir las casas con la sangre del Cordero. Aleluya. Y allí había protección para las casas. Cuando tu vecino ve la casa, no puede ver el aceite, pero tú sabes dónde lo derramaste y sabes que tienes un pacto con el Señor y que tu casa está siendo guardada y que nada falta a los que le temen. Aleluya. Y aunque la tierra tiemble, no temeremos mal alguno. Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Si Él sepultó al faraón, como decía el cántico, en aquellas aguas, ¿cuánto más puede hacer contigo? ¿Cuánta distinción hizo con José, que le dio una túnica especial, pero también hizo distinción en el mar rojo, cuando aquel mar se abrió y ellos pasaron en seco, pero cuando los egipcios trataron de pasar, quedaron sepultados, y ahí terminó la lucha de Israel cuando pasó hacia la tierra prometida.
Aleluya. Dios hará distinción. No servimos a Dios en vano. El venir a la casa del Señor, el darle las mejores horas de tu día, el levantarte y tomar una decisión y decir, Señor, yo te voy a servir, te voy a buscar más profundamente. Tiene una base y la vemos desde Génesis y Éxodo cuando Dios hace distinción y separa el que es justo del que no es justo. Aleluya. Y como la hermana Teresita compartía este viernes, no el anterior, cómo Lot fue guardado. Cómo Noé fue protegido, aleluya, en medio de juicios de naciones, el Señor guardando al que es justo. Yo creo que el Señor buscaba, hay un justo, hay un olor grato que suba de la tierra, hay alguien diferente. Yo creo que el Señor nos está llamando a limpieza. Hay tratos que el Señor tiene conmigo y hay áreas que Él quiere trabajar con mi vida, que hace falta la mano del Señor, hace falta rendición todavía para que Él se glorifique y veamos su poder. La semana pasada, el lunes, yo tuve ese corazón que el Señor me puso a ver la prédica de Paul. De la nada, yo nunca veo, ¿verdad?, Ciudad de Salvación, pero sentí, voy a poner Ciudad de Salvación. Y estaba Pastor Paul hablando, era el día antes del eclipse. Y él mostró una imagen de Estados Unidos y él dijo algo que la pastora mencionó aquí. Y él dijo, en Estados Unidos en el 2017 hubo un eclipse que cruzó Estados Unidos de arriba a abajo. Y tocó puntos que esas ciudades se llaman Salem, que es Shalom. Y él dijo, es que había un anuncio en el 2017 que venía un tiempo de paz para la tierra. Ahora, 7 años después, como fue el tiempo, ¿verdad? 7 años de abundancia, 7 años de prueba. Ahora, 7 años después, el Señor envía un eclipse. Y ahora pasa del lado contrario hacia arriba, pero toca un área que se llama Nínive. Y es Dios llamándonos, ¿verdad? Según el relato de Nínive al arrepentimiento. Dios en su misericordia haciendo un llamado, devuélvete a mí. Haz alianza porque yo te voy a guardar. Y si te arrepientes como Nínive tuvo una oportunidad, entonces Dios enviará su perdón y su cuidado. Aleluya. Y yo veía eso, señores, que tú nos estás pidiendo que hagamos alianza contigo, que busquemos tu rostro. Uno no puede tener pecado en su vida. Yo leía Romanos 6 y Romanos 6, ¿verdad? Y conforme a una palabra que dice, un poco de levadura leuda la masa. Si tú no tratas con una condición que Dios no le agrada, tarde o temprano terminas obedeciendo al pecado. Y ese pecado tomando el control de la vida. Nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Tomar una decisión firme y decir, Señor, no reine más el pecado en mí. Porque Romanos 6 dice que cuando nosotros, ¿verdad?, ponemos nuestras vidas al servicio de la esclavitud del pecado, ¿verdad?, el fruto es muerte, pero se convierte en un vaso de iniquidad. Y ninguno de nosotros quiere ser un vaso de iniquidad. Queremos ser vasos útiles. Pero cuando tratamos con el pecado y lo sacamos, hay algo importante. Nos convertimos en vasos de justicia, en vasos de honra, en vasos disponibles para el Señor. Y yo quiero ver el plan del Señor con mi vida. Por eso yo procuro mucho en las decisiones estar cuidadoso. Porque yo digo, Señor, pero si esta decisión me desvía de tu plan, confírmamelo, háblame, ayúdame, Señor, a tomar esta decisión certera, que yo pase al próximo paso que tú tienes para mí. Aleluya, la bendición que tú tienes para mí. Cuando paso y veo la bendición y la respuesta, digo, gracias, Señor, porque veo la respuesta de una sabia decisión, porque esperé en ti, Señor. Aleluya. Así que yo, ¿verdad?, creo que he concluido con lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad?, sobre la distinción, sobre la oración, sobre ponernos la armadura, aleluya, y sobre el tiempo de limpieza que tenemos por delante. En estos días, todos los días, como decía Pastor Nelson, busquemos eso, Señor. Pueden ponerse en pie, hermano. Busquemos eso, Señor. Trata con mi vida. Limpia, Señor, aquellas cosas que no son tu plan, que no son tu propósito. Quiero ver tu mano, quiero crecer con tu pueblo, quiero ser multiplicado en Gosén, aleluya, quiero ser protegido, quiero ser guardado por ti, aleluya. Padre, te bendigo y te exalto, Señor. Solo tú eres digno de alabanza, Señor. Puede levantar la adoración al Señor de su corazón. Solo tú eres bendito, no hay nadie, Padre, como tú.
Si tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre, porque guardaste, Señor, a Israel, yo sé que tú guardarás a Israel en este tiempo. Aunque Irán se levante, Padre, aunque se levanten las naciones, Padre, tú estás como poderoso gigante para protegerlos, Padre. Bendecimos a Israel. Tú eres el guardador de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Padre, y el Dios de Israel, de la nación. Y sabemos que tú la escogiste y nosotros enviamos una palabra de bendición sobre Israel. Te pedimos que tú les guardes, Padre, que dé sabiduría al gobierno, Señor, en la toma de decisiones, que desvíes todo ataque del enemigo, que se frustre todo plan del enemigo, Padre, y que le concedas nuevamente una victoria grande a Israel, Padre, y a nosotros tu pueblo, Señor. Hacemos pacto contigo esta mañana. Abra su corazón y dígale: Señor, hago pacto contigo. Quita de mí lo que no te agrada, Señor, y límpiame en tu sangre preciosa. Lávame más y más de mi maldad, Padre. Y aunque los pecados fueren rojos, Padre, tú los limpiarás como blanca lana, y nos limpiarás y sepultarás nuestro pecado en lo profundo de la mar. Levántanos como un pueblo adorador, un pueblo que te busca, un pueblo fiel a ti, Señor, y a tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, recibe la gloria y la honra, Padre.